Nefilim, gigantes en la tierra, es el nombre de nuestra enseñanza el día de hoy. Primera promesa mesiánica. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El Padre le está hablando a Satanás. Tú y la mujer van a estar enemistados para siempre. Su simiente y tu simiente van a ser enemigos. La simiente de la mujer te va a destruir, pero para que te destruya, tiene que sufrir. Por eso es que cuando Yeshua vence en la cruz del Calvario, él tiene que morir. Porque para poder él ser el vencedor que destruyera a la serpiente, tenía que ser atacado por la serpiente. Esa es la promesa que el Padre hizo desde Génesis 3:15. Es la primera promesa mesiánica de toda la Biblia. ¿Cuál es el plan de Satanás? Satanás no quiere que usted escuche estas palabras. Satanás no quiere que usted aprenda de sus artimañas. Satanás no quiere que usted conozca lo que él está maquilando y ha maquilado por siglos. Y lo va a tratar de detener de mil formas. Él va a poner trabas en su vida, va a poner trabas en su trabajo, en su bienestar físico, en su matrimonio. Hasta cuando duerme le van a dar pesadillas, se va a enfermar, se le va a atravesar a alguien, le van a chocar el carro. Tantas cosas que le pueden suceder para que usted no escuche la obra del enemigo descubierta. Entonces no se detenga. Satanás tiene un plan. El diablo sabe que el Mesías nacería de una mujer virgen y por lo tanto, esto es clave, se dio a la tarea de modificar el ADN de la humanidad para que no hubiera una sola línea de sangre que no estuviera corrompida. Sabemos nosotros que el Mesías, Cristo, Yeshua, Jesús, es alguien que era puro. Entonces Satanás sabía que la simiente de la mujer era la que le iba a dar en la cabeza. Y dijo, entonces yo me voy a encargar de que no haya una sola persona en toda la humanidad que tenga su humanidad perfecta como Dios los creó. Dice la Escritura que nos creó a la imagen y semejanza del Padre. Entonces dijo Satanás, yo voy a hacer que la humanidad sea a mi imagen y semejanza, para que el Mesías no tenga ni una sola persona donde pueda mandar al Espíritu Santo para que habite. Entonces, si no hubiera habido una sola persona en la tierra con una pureza íntegra, verdadera, no nada más del corazón, pero de su genética, entonces el Padre no hubiera mandado al Espíritu Santo a nada. No lo hubiera mandado con nadie porque no habría nadie completamente puro. Todo es un plan celular. De tener éxito, y este es su motivo, evitaría la venida del Mesías y en consecuencia el castigo para él y para sus ángeles caídos. Él sabe que tiene poco tiempo, así que su trabajo lo hace apresuradamente para poder deshacer el día del juicio que les espera. Él sabe que si él lograba corromper al ser humano y corromper la sangre y la humanidad, entonces el Mesías nunca vendría. Y si el Mesías no viene, no le van a pisar la cabeza. Él sabe las profecías, él sabe que va a ser derrotado, pero él dice, yo voy a ganar tiempo haciendo que el Mesías batalle en llegar porque la tierra está corrompida. Yahvé hace todo perfecto, hermano. Por eso el instinto de Satanás es siempre robar, matar y destruir, dice la Escritura. Todo lo que Elohim crea, ya que cada vez que él mira algo bueno, le recuerda el día del juicio donde él va a ser destruido. Dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos que Eclesiastés y 2 Timoteo mencionan que Dios hace las cosas hermosas y perfectas y buenas. Pero luego dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y estaba desordenada y vacío porque la obra del diablo era, Dios lo hizo perfecto, yo lo destruyo. Tengamos una ordenanza de parte del Señor. Yahvé ordenó que no se mezclaran las cosas. Levítico 19:19 dice, no permitirás que tu ganado se aparee con una especie distinta. No sembrarás tu campo con 2 clases de semillas y no te pondrás ropa con mezcla de 2 clases de materiales. ¿Conoce las mulas? ¿Sí sabe que una mula no es un animal natural? Una mula es un animal híbrido, es un animal mezclado. Me parece que es un caballo con un asno. Eso sale una mula y la mula es estéril. Y Dios no estableció esto. Por ejemplo, ¿conocen los ligres? ¿Alguien conoce un ligre? Un ligre es un cruce de un león y una tigresa. Y es un animal gigantesco. Parece un león muy gordo, pero parece tigre también. Busquen los ligre. Y hay el tigón, que es un tigre y una leona. Es similar y ambos son estériles. Los animales híbridos son animales que Dios no creó, son estériles. En Éxodo dice la Escritura que si guardábamos los mandamientos no habría mujer estéril y vientre estéril en todo el pueblo del Señor, porque la esterilidad a los ojos del Señor es una maldición que Él no estableció. Por eso la Biblia habla muchas veces de mujeres estériles que dieron a luz. Yahvé ordenó que no se mezclaran las cosas. 2 Corintios 6:14, una cita muy conocida. Dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá?
¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mesías y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo pueden haber entre el templo de Yahvé y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Elohim vivo. Como dijo Yahvé, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahvé. No toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir, y seré padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos, y mis hijas, dice Yahvé, el omnipotente. Esa cita la usamos tanto para decirle a los muchachitos que no anden de novios con las señoritas del mundo, ¿no? No te hagas yugo desigual. Pero cuando ves el contexto de más atrás que el Señor dijo, no te mezcles en nada que yo no establecí, entonces vemos la seriedad. Y créame, toda la enseñanza de hoy se trata de eso. No te mezcles, no mezclemos. El objetivo del Señor en la clase anterior fue enseñarnos que no podemos nosotros decir, pues yo ya tengo salvación, con eso tengo, sino que si tú estás en la verdad, necesitas permanecer en la verdad, y significa abrir los ojos y no atender al evangelio de la serpiente, no atender a esa palabrita en tu corazón que te dice, a Dios realmente no le importa si tú haces o dejas de hacer estas cosas. Esa ilusión que tiene la gente de, no, hombre, Dios dijo esto, pero no importa si yo lo hago de esta forma. Si yo hago las cosas a mi manera, Dios conoce mi corazón, muy bien. Esa frase que te dice a tu corazón, no hay problema si yo hago las cosas así, aunque Dios dijo esto, eso es Satanás, esa es la serpiente diciéndole a Eva, no te vas a morir si comes del árbol. Ese es el evangelio de la serpiente. Ese fue el objetivo la semana pasada. Dejar de oír la voz de la serpiente. El objetivo de hoy es, ya conoces que no puedes estar oyendo a la serpiente y que él sí dice en serio las cosas. Entonces no te mezcles. No te mezcles con aquel que todavía piensa que hacer lo que quiere está bien. Si tú eres un verdadero hijo de Dios que estás deseando guardar el mandamiento de él íntegro, no te mezcles con quien no está en el mismo espíritu que tú. Ese es el propósito de la enseñanza el día de hoy. El mandamiento de no mezclar lo santo con lo profano es tan importante, hermano, que Yahvé lo estableció desde el huerto de Edén. Génesis 2, 16 y 17, y les dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El árbol del bien y el mal, en el nombre lleva la penitencia, en el título lleva todo. Bien y mal, es un árbol mezclado. El árbol de la vida estaba en el huerto. El que comía del árbol de la vida vivía eternamente. Por eso hablábamos de que no sabemos cuántos años pudo haber vivido Adán en el Edén, porque tal vez el tiempo no pasaba. No lo sabemos, solo sabemos que cuando salió de allí se empezó a contar el tiempo. Pero en el Edén estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol del bien y del mal. Recordemos el evangelio de la serpiente. Es esto, Satanás siempre engaña al hombre haciéndole creer que Yahvé no habla en serio cuando da una orden. Su plan de ataque se basa en darnos la impresión de que tenemos opción cuando los mandamientos de Elohim son definitivos. Es que tengo libre albedrío. Sí tienes libre albedrío, es cierto, tenemos la libertad de decidir, pero no tenemos la libertad de opinar respecto de lo que Dios ya estableció. Yo tengo libertad de decidir obedecer. Yo no tengo libertad de crear mis propias reglas. Si Dios dice una regla y yo hago otra, yo estoy haciendo entonces rebeldía. Y ese era el propósito de Satanás. Dios dijo esto y yo tengo la opción de no hacer caso o sí hacer caso, pero yo no tengo la opción de hacer mis propias reglas. La fruta prohibida, hermano. El Señor decía, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comas te mueres, ¿no? Este conocimiento del cual Dios habla, o esta ciencia de la cual se menciona, es un privilegio que Dios se reserva y que el hombre quiso usurpar y usurpó por su pecado. La fruta prohibida o el fruto prohibido no es la omnisciencia, es decir, ¿se acuerda cuando Satanás le dice a la mujer, Dios no quiere que tú comas de este árbol porque el día que comas vas a saber todas las cosas? Y la mujer dijo, voy a ser como Dios porque Dios sabe todas las cosas. Y comió y lo que se enteró fue que estaba desnuda. Entonces no supo todas las cosas. Ella pensaba que realmente iba a ser omnisciente, que iba hasta poder leer la mente de la gente. Entonces entendemos que el fruto prohibido no tiene que ver nada con la omnisciencia. Eso no es. ¿Por qué? Porque el hombre que cayó y que ya comió no tenemos omnisciencia. Tampoco se trata, y esto es bien interesante, el fruto prohibido no se trata del discernimiento moral que ya poseía el hombre
inocente y que Dios no niega a su criatura racional. Cuando la Escritura dice que el hombre comió del árbol y que supo lo bueno y lo malo, entonces significa que antes no sabía lo bueno y lo malo. Antes no sabía qué cosas estaban mal, o sí sabía. Sí sabía, porque cuando la mujer habla con la serpiente y la serpiente le dice una mentira, la mujer le saca la verdad. Le dice la serpiente le dice, Dios te dijo que no comas de ningún árbol. Y la mujer le dice, no, Él me dijo que coma de todos, menos de este. Ella entendía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa no es la cuestión. Cuando a usted le prediquen que cuando se le abrieron los ojos al ser humano, aprendió lo bueno y lo malo, no es verdad. No es eso lo que aprendió, porque ya lo sabía. Los ángeles lo sabían también. Cuando el Señor creó los ángeles, los creó con voluntad de adorarle, pero hubo ángeles que decidieron hacer su propio gobierno, por eso fueron expulsados de los cielos. Entonces, cuando el Señor crea al ser humano, lo crea también con la voluntad de obedecer. Por eso el Señor le dio al hombre la capacidad de juzgar. ¿Qué dice la Escritura? Que los hizo juzgar sobre toda la tierra. Juzgar significa tener raciocinio. Entonces, la humanidad, en este caso la mujer, tenía discernimiento de lo que estaba bien y lo que estaba equivocado. El pensar que el fruto prohibido tiene que ver con, es que ahora sí sabían lo bueno y lo malo, eso no está bien. Aunque hay una cita que dice algo ahí, pero no es la explicación correcta que le hemos dado. Es esto, hermano, el fruto prohibido es la facultad de decidir uno por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo y de actuar al respecto. Y analice, no es la facultad de saber lo bueno y lo malo, sino de decidir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Lo explico más. Al plantar el árbol de la ciencia del bien y el mal en el Edén y ordenarle al hombre a no comer de él, Yahvé, el Padre, reconoce al hombre como un responsable de sus actos, es decir, sabe que el hombre tiene una conciencia, pero al mismo tiempo afirma su soberanía sobre el hombre y lo obliga a guardar sus propios límites, reconociendo que él no deja de ser un hombre y no es Dios. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es la facultad de darte cuenta que tú como ser humano podrías decidir no hacerle caso a Dios y vivir como tú quieres. O sea que sí hay una opción, sí puedes irte al mundo. ¿Me explico? Nosotros decimos, yo tengo libre albedrío, pero lo usamos siempre para mal. Y eso es lo que es el fruto prohibido. Es que al comer el fruto, ellos se dieron cuenta de que no tenían que estar ahí siempre, no tenían que vivir ahí, podían vivir afuera, pero ellos pensaban que al decir puedo vivir afuera les iba a ir igual de bien. Lo que ellos no sabían, porque Satanás no se los dijo, es que al momento de comer el fruto, estaban decidiendo rebelarse ante Dios. Porque si el Padre les hubiera dicho, yo te doy la opción de que tú te vayas, no hubiera sido pecado. Pero el Padre no les dio la opción. El Padre les dijo, no coman, ese es mi mandamiento. Si usted es padre y tiene hijos que le piden un carro y le compra un carro a su hijo, ¿el carro que usted le compra a su hijo es un derecho o es un privilegio que tiene él? Es un privilegio, no es un derecho. El hijo tiene derecho a comer, tiene derecho a dormir en casa, tiene derecho a la ropa, pero privilegio es otra cosa. Ellos tenían el derecho de vivir, pero tenían el privilegio de vivir en Edén. El árbol en el huerto era la muestra de que ellos eran responsables suficientes para seguir viviendo en el huerto. ¿Cómo darse cuenta de qué tan responsable es el hombre que pusiste ahí si no le pones una forma de mostrártelo? Entonces, si el árbol no estuviera allí, ellos nunca hubieran entendido que realmente eran privilegiados. El árbol en el huerto le mostraba no a Dios, a Adán, que Dios confiaba en él. Porque decía, te pongo este árbol que yo te pido que no comas. Entonces Adán conocía y decía, ok, yo estoy aquí, yo no tengo que comer de él, yo estoy bien. Él entendía que él era un privilegio lo que él hacía. En el momento en el cual el diablo viene y les da la opción de que no les va a pasar nada si comen de él, entonces todo aquello que dentro de ellos no estaba vivo, revivió. Dice Pablo, el pecado se aprovecha del mandamiento para vivir y destruirme. Dice, yo no sabría qué es codiciar si no me dice la ley no codicies. Pero en el momento en el cual me dijeron no codicies, el pecado me dieron tantas ganas de codiciar. Ellos estaban tranquilos, ellos vivían y el árbol no les hacía problema. Pero en el instante en el cual les dijeron, oigan, ¿sabían que este árbol que tanto tiempo han ignorado y que han dado como que no es trascendente para ustedes, en realidad les es beneficioso?
y les puede ayudar, van a ser como dioses. En ese momento a ellos les dieron ganas de agarrar del árbol. Y en el momento que lo hicieron, no se enteraron que estaban rebelándose al Señor. Estaban rescindiendo el privilegio que tenían. Cuando el hombre come de la fruta prohibida, muestra que no se conforma con ser una criatura, sino que quiere ser un creador, hermano. Quiere dejar de seguir las reglas y quiere ser quien las establece, imitando al lucero y cayendo en la trampa de la serpiente. Ese era el trabajo de la serpiente. Él decía, yo voy a destruirte al hombre. Y es lo que hizo. El primer pecado ha sido un atentado a la soberanía de Dios, un pecado de orgullo. Esta rebelión se ha expresado concretamente con la transgresión de un precepto impuesto por Dios. Es decir, él ve la regla y dice, yo la voy a romper. Satanás logró infundir en el hombre el mismo pecado que él tuvo en los cielos. El hombre ahora, hoy en estos tiempos y desde esos tiempos, se siente en autoridad de juzgar y establecer lo bueno y lo malo. Eso es la ciencia del bien y del mal. Ese es el conocimiento del bien y del mal. No es, yo sé que esto es bueno y esto es malo. No, es, yo le llamo a esto bueno y yo le llamo a esto malo. Yo hago las reglas. Dios dice esto es verde y yo digo es amarillo. Eso es la ciencia del bien y del mal. Es la facultad de decidir quién pone las reglas. Como Satanás no pudo hacer eso en los cielos, lo vino a hacer en la tierra. Y motivó al hombre para que con el pecado cayera bajo el dominio del diablo. Y ahora el diablo era el que iba a poner las reglas. Génesis 3:22 dice, luego Yahvé Elohim dijo, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Entonces cuando ya el hombre ya era pecador, Dios dijo, no puedo dejarlo que coma del árbol de la vida, porque ahora va a ser un pecador para siempre, porque va a vivir eternamente. Al expulsar al hombre del Edén, Yahvé estaba haciéndole un favor de darle un ciclo de vida y no dejarlo vivir eternamente como un pecador. Lo expliqué la semana pasada. ¿Qué caso tiene tener el superpoder de la inmortalidad si vas a estar amarrado a una cueva y no poder salir de ahí? ¿Para qué Dios le iba a permitir al hombre seguir siendo inmortal si ya estaba manchado con el pecado? Entonces cuando el Señor introduce la paga del pecado, que es la muerte, lo hace con el propósito de que un día el pecado se acabara. Se muere el hombre, se acaba el pecado. El problema fue que el hombre siguió pecando. La consecuencia de que el hombre sea juez de sus acciones es que siempre quiere cambiar lo que Yahvé estableció, hermano. Este es el problema. El hombre dice, yo quiero la facultad de juzgar, pero juzga mal. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Le decimos los mexicanos, una persona bien contreras. Cualquier persona que el Señor dice una cosa y él hace otra, ese es una persona que tiene el juicio todo entenebrecido. Vamos a hablar de Caín. Génesis 4:8 cuenta la historia. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:13 al 15. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Cuando el hombre pecó por primera vez fue un acto de rebelión. Y luego viene Caín y mata a su hermano, que es otra cosa muchísimo más grande. Entonces cuando Caín mata a su hermano, y Caín era el príncipe del mundo, Caín sabía que la gente iba a decir, este mató a su hermano. Ellos sabían que se suponía que si comías del árbol de la ciencia del bien y del mal te ibas a morir, porque pensaban que era venenoso. Cuando comen sus papás y no se mueren, entonces dijeron, tal vez Dios tiene la rienda bien larga, tal vez Dios está mintiendo, tal vez Dios no dice en serio eso de que nos va a matar si comemos del árbol. Entonces el hombre empieza a pensar, ¿qué otra cosa más grave que Adán puedo hacer yo? Y a ver si Dios a mí tampoco me hace nada. Entonces Caín mata a su hermano. Más bien, no, antes de que mate a su hermano, Caín cometió un pecado bien grave. Llegó la fiesta del Señor de las primicias y Caín trajo lo que le sobraba. Eso es un pecado. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, y Caín se enojó con su hermano. Como no podía enojarse con Dios, se enojó con su hermano y lo mató. Cuando el Señor le dice a Caín, hey, vas a ser un errante y un extranjero,
Caín le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque le dice, la tierra no te va a producir nada. Y él era agricultor. Caín dice, el castigo que me has puesto es tan grave porque donde sea que yo me encuentre, la gente va a decir que yo soy el homicida de mi hermano y me van a matar. Y Dios le dice, no, espérate. Y le puso una marca a Caín, de alguna forma no sabemos qué marca, pero le puso una señal de manera de que cualquiera persona que viera a Caín sabría que Caín había sido un homicida y que el castigo de Caín era ser errante para toda la eternidad. Y todo aquel que se le ocurriera hacerle algo, así como que ojo por ojo, diente por diente, a Caín, nada más para ver si Dios a ellos no los castigaba, Dios lo iba a castigar 7 veces peor. El castigo de Caín era no poder estar nunca en ningún lado, porque iba a traer la marcota de que era un homicida, donde sea lo iban a querer matar. Ese era su castigo, por eso era un errante. Pero el castigo de quien dañara a Caín sería 7 veces peor. Génesis 4:16. Y salió Caín de la presencia del Señor. O sea, Caín dijo, yo no quiero estar donde está Dios. Me voy de aquí. Y se estableció en la tierra de Nod, que es un nombre que significa errante, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo que se llamó Enoc. Y edificó una ciudad. Hermano, ¿no se acuerda que Dios le dijo vas a ser un errante? ¿Qué hizo Caín? Una ciudad. Es decir, fue en contra del mandamiento que Dios le dijo. Le dio una orden y le dio un castigo. Vas a ser errante para siempre. Y él dijo, me voy a hacer una ciudad. Y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Es el primer caso bíblico registrado de la bigamia o la poligamia. Esta no la inventó el Señor, la inventó Lamec. Para sí tomó 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Es decir, cuando dice fue padre, significa fue el iniciador. Este hombre fue el iniciador de las personas que trabajan, de los nómadas en las carpas. Y su hermano se llamó Jubal, el cual es el padre de los que tocan la guitarra y la flauta. Un descendiente de Caín fue el padre de los que hacían la lira y la flauta. Sila, la otra mujer de Lamec, a su vez dio a luz a Tubal-Caín, que fue el padre de los de la metalurgia. Este fue el que inició las armas. Este fue el primero que forjó martillos, espadas, clavos, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Génesis 4:23, continuamos con la descendencia de Caín. Y Lamec, este hombre Lamec, dijo a sus mujeres una canción, les escribió una canción. Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, y presten oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. 490 veces. Si Caín fue suficientemente malo, perverso, para que el que le hiciera daño a él tuviera una venganza 7 veces peor, yo soy 490 veces peor que Caín. Y el que haga algo contra mí, le va a caer la maldición mucho más grave. Tenemos aquí nada más una lista de los descendientes de Caín para que usted los conozca. Adán fue el primero, obviamente su papá. Caín luego viene Enoc, el hijo de Caín, Irad, Mehujael, Metusael y Lamec, que es el que acabamos de mencionar. Entonces tenemos a Lamec, que tuvo 2 esposas, Ada y Sila, y la siguiente generación fueron los hijos de Ada y Sila. Los azules son los hijos de Ada, Jabal y Jubal, padre Jabal de los ganaderos y los nómadas que andaban en las casas de campaña, y Jubal de los músicos. Tubal-Caín, hijo de Sila, padre de los que trabajaban los metales. Ok, hablamos de Set. Génesis 4:25 dice, y conoció aún Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces comenzó a ser invocado el nombre de Yahvé. Vamos a ver el árbol genealógico para poner un poquito más en perspectiva. Tenemos arriba a Adán y a Abel, que está muerto ya. Del lado izquierdo tenemos a Caín, a Enoc, Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Y luego Lamec, aquí vienen sus 2 esposas, Ada y Sila. Ada tuvo a Jabal y a Jubal. Sila tuvo a Tubal-Caín y a Naama, su hermana. Del lado derecho tenemos a la simiente de Set, el tercer hijo de Adán, que era Set, su hijo Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. Este es el Enoc que caminó con Dios. Metusalén, el hombre que duró más años en la Biblia, 969. Y Lamec, otro Lamec. El Lamec, el descendiente de Caín, era contemporáneo de Enoc, descendiente de Set. Pero Enoc tuvo a Matusalén
y luego tuvo su nieto a Lamec. Y este Lamec es el papá de Noé y está acá abajo. Noé tuvo entonces a Sem, Cam y Jafet. Adán tuvo infinidad de hijos y de hijas, pero no se vaya con la finta de que nada más tuvo 3, porque la Biblia dice, y engendró hijos e hijas. Pero la Biblia solamente se ocupa de los personajes prominentes. No le estoy diciendo que la Biblia está incompleta, no lo está, porque la Biblia sola es suficiente para la salvación. Durante este estudio utilizaremos 3 libros extrabíblicos que nos ayudarán a sincronizar la historia contada en Génesis y así conocer un poco más el contexto en el que se realizaron los hechos antes del diluvio. ¿Ok? Estos 3 libros que vamos a usar son el primer libro de Enoc, el libro de Jacer y el libro de los jubileos. Son 3 libros. No vamos a utilizar estos libros para explicar doctrina bíblica y no vamos a debatir si deben ser canónicos. Solamente los vamos a usar como referencias históricas alternas a la Biblia. ¿Está bien? ¿Por qué los uso? Porque estos libros están referenciados en la Biblia, hermano. Josué 10:13 dice, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Y luego dice, esto está escrito en el libro de Jacer. O sea, hasta te dice, si no me crees, lee Jacer. Jacer te dice. No todo lo que dice el libro de Jacer es bíblico, pero si Josué está diciendo que él usó ese libro para explicarte algo, segundo de Samuel 1:18, lo llamó el cántico del arco, dice, es un cántico que hizo David y ordenó que se lo enseñaran a los habitantes de Judá, así consta en el libro de Jacer. Judas 1:14. También Enoc, el 7º patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos diciendo, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, y eso está en Enoc 1:9. ¿Cuántos de nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Elohim? Yo no lo pongo en duda. Entonces, si la Biblia es la palabra del Señor y sabemos que dice la Escritura que fue escrita por santos hombres inspirados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo inspiró a Josué, al segundo de Samuel y a Judas a decir, toma referencias de aquellos libros y ponlas aquí, entonces, si para Dios era suficientemente digno el escrito, tal vez esa parte, no todo el libro, pero esa parte, para agregarlo en su escritura, para mí lo es. Entonces hablemos sobre los hijos de Dios. Génesis 6:1 al 2 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Le voy a leer el libro de Enoc. Primero de Enoc 6:1, este es muy similar. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas, los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y les engendremos hijos. ¿Ok? Entonces ahí no dice los hijos de Dios, ahí dice los vigilantes, los hijos del cielo. Vamos al libro de los jubileos. Sucedió que cuando los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los ángeles de Dios las vieron en cierto año de este jubileo y vieron que eran hermosas a la vista y tomaron por esposas a las que eligieron y les engendraron hijos que eran gigantes. Si esos hijos de Dios fueran seres humanos, ¿cómo iban a nacer gigantes de sus esposas? Por más que se juntaran con incrédulas, no iban a nacer gigantes, ¿verdad que no? Es la misma frase en los 3 versos en la escritura que dice los hijos de Dios. En Enoc 6:1-2 también dice los vigilantes, los hijos del cielo. Y acá en Jubileo 5:1 te dice los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En este contexto, la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles que bajaron del cielo a la tierra, es decir, los ángeles caídos. Satanás había sido lanzado del cielo con su gente mucho tiempo antes de la recreación del mundo, ¿verdad que sí? Pero fueron lanzados a la tierra y ellos estuvieron desordenando la tierra. Por eso Dios recreó todo y creó la humanidad, pero ellos seguían en los aires. Cuando dice aquí que bajaron a la tierra, no bajaron literalmente desde el trono de Dios. Ya habían sido expulsados muchísimo tiempo antes. Ellos ya estaban aquí en la tierra, estaban en los aires. ¿Me explico? Ya de los aires de la tierra bajaron acá. Está bien, la escritura dice que está el tercer cielo, que es el trono de Dios. Entonces el segundo cielo es el cielo de los astros. Y el cielo primero es el cielo que tú miras acá. Dice la escritura que nosotros tenemos lucha contra espíritus que están en las corrientes celestiales. Son estos aires que tú ves acá. Ellos fueron lanzados desde el tercer cielo, la presencia del Padre, al primer cielo. Entonces, estando en el primer cielo y siendo espíritus invisibles, vieron a las mujeres y se bajaron acá. Esos eran los ángeles de Dios, esos eran los hijos de Dios, esos eran
los que habían seguido a Satanás. Primero de Enoc 6:5. Y eran en total 200 los que descendieron en los días de Jared. Jared es un nombre importante, es uno de los descendientes de Adán, de Set. En los días de Jared, 200 de estos ángeles descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, que significa el monte del pacto. Conoce el monte de Hermón en la Biblia, ¿verdad? Ellos lo nombraron. Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición a hacer lo que iban a hacer. El libro de Jubileos 4:15 te dice, Mahalaleel se tomó por mujer a Dina, uno de los descendientes de Set. Se tomó por mujer a Dina, la hija de Baraquiel, la hija del hermano de su padre, y ella le dio un hijo en la tercera semana del 6º año, y llamó su nombre Jared, que significa descender, porque en sus días los ángeles de Yahvé descendieron a la tierra, esos que se llamaban los vigilantes. Por eso Jared se llama descender. Acuérdense que los nombres significaban algo, no nada más le puse Jared, porque está bonito el nombre, ¿no? Le puse Jared porque la palabra Jared en hebreo significa descender. Entonces venía naciendo el niño y estaban descendiendo los ángeles. Está descendiendo, y así le pusieron al niño. Mateo 22:30. El pecado de los ángeles caídos fue que se juntaron con mujeres. Y el problema es que Yeshua dice en la escritura que los ángeles no deben hacer eso. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que los ángeles no se casan, ¿no? ¿Cómo entonces le hicieron para juntarse con mujeres y los ángeles no se casan? Por mucho tiempo nos han dicho que los ángeles son asexuales, es decir, que no tienen género. ¿Cómo es que estos sí tuvieron género? La clave está en lo que Yeshua acaba de decir. Le preguntaron, ¿no? Que la mujer tuvo 5 maridos y de quién va a ser la mujer en la resurrección. Y dijo, es que no entiendes que cuando ya están los cuerpos glorificados son como los ángeles que no se casan y no tienen casamiento. Son como los ángeles en el cielo. Los ángeles de Elohim en el cielo no se casan, pero los que dejaron el cielo sí pueden hacer lo que quieren. ¿Recuerda usted cómo muchas veces la escritura menciona que varones se le aparecían a los siervos de Dios y eran ángeles? Pero no decía que eran espíritus, dice que eran varones. Entonces eran varones y eran como seres humanos. Por lo tanto, eran mostrados como seres humanos, quiere decir que posiblemente tenían la facultad de vestirse de seres humanos o de mostrarse como seres humanos. Ahí está la escritura. Por eso hasta el día de hoy sabemos que Satanás es un ángel de luz y que se puede disfrazar como un ángel de luz porque todavía tiene esa facultad, porque todavía es un ángel. Malvado, claro, pero un ángel. Enoc 6, del 2 al 4 dice, y los vigilantes hijos del cielo vieron a las mujeres y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendrémosles hijos. Entonces Shemiyasha, que era el jefe de ellos, les dijo, yo tengo temor de que ustedes no quieran cumplir con esta acción. A sus compañeros les dijo, y sea yo el único responsable de este gran pecado. Sabían lo que estaban haciendo. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo una maldición a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Mencionamos bien claramente al principio que Satanás tenía una encomienda y era acabar con el ADN del ser humano, porque si no acababa con él, el Mesías iba a venir. Entonces, cuando los ángeles de Satanás dicen vamos a bajarnos y acostarnos con las mujeres, era con ese propósito. No era nada más porque les gustaban y las querían mucho. Era el propósito de destruir todo lo que ya el Padre había establecido bien. Ese era su propósito. Recordemos, estamos hablando de la obra del enemigo. Génesis 6:4 dice, ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se acostaron con las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos, los hijos de esos ángeles con las mujeres, fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Los ángeles son los que cayeron del cielo, bajaron a la tierra para acostarse con las mujeres. Los hijos de estos ángeles con las mujeres son los gigantes. Pero va más allá de nada más ser gigantes. Así como las caricaturas que un gigante bien grandotote y ¡ay, qué padre hay gigantes! No, es muchísimo peor. Recuerde, el propósito de esta enseñanza es no te mezcles. Porque nosotros pensamos en Goliat, que tenía 3 metros de estatura, y dices, pues sí es un gigante. Y miras un partido de básquetbol y están bien grandotes. O miras la lucha libre y los tipos miran 2 metros. Son gigantes, a nuestro parecer. Pero cuando vemos nosotros el libro de Números y manda a Moisés a los espías a la tierra prometida, y llegan bien asustados y dicen, a nuestro parecer nosotros éramos como langostas. Tú piensa, párate a un lado de un basquetbolista, ¿te ves como una langosta? No, te ves chaparro, pero no te ves como una langosta. Para que te veas como una langosta, es como comparar, te paras a un lado de una cucaracha. La cucaracha es así
y tú eres gigante para la cucaracha. Ellos se miraban como cucarachas ante los gigantes que había en la tierra prometida. ¿De qué tamaño eran los gigantes en la tierra prometida? Gigantes es la referencia Strong 5303 y en hebreo dice Nefilim. Cuando una palabra termina en im, significa plural. Entonces, gigantes es Nefilim. Gigante es Nefil o Nefal. ¿Ok? Nefilim, que significa, viene de la raíz Nefal, que significa uno que ha caído, un bully, como en la escuela le hacen bullying a los niños. Uno que es malo o un tirano. Eso es un gigante, según la palabra. Ese es un Nefilim. Un Nefal, es Strong 5307, significa caer, cesar, morir, dividir, fallar, ser inferior, perderse, perecer y pudrirse. La palabra Nefal, que es la raíz de la palabra Nefilim, es alguien que se divide, que falla, que es inferior, que perece o que se pudre. Eso es un Nefilim, uno que cae. A ellos les decían los caídos. Por eso mucha gente confunde y piensan que los ángeles caídos son los Nefilim. No, los ángeles caídos no son los Nefilim. Los hijos de los ángeles caídos y los humanos, esos son los Nefilim. Eran esto, hermano, mutantes creados por la unión profana contraria al designio de Yahvé. Porque el Padre no dijo, júntense hombres con ángeles y den descendencia, ¿verdad que no? Dijo, hombre con mujer y produzcan descendencia. Por lo tanto, todo lo que no es establecido por el Señor de una forma correcta, como Él en su palabra lo dice, es profano y eso es algo que no desea Él. Entonces fueron castigados, hermano. No crea que el Señor se quedó así con los brazos cruzados después de que estos ángeles hicieron lo que hicieron. Enoc 10 del 9 al 12 dice, y el Señor le dijo al ángel Gabriel, procede contra estos bastardos y réprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días, ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, entonces que cada uno viva 500 años. El Señor estableció algo. Cuando Él ve que los ángeles caídos vienen y se engendran Nefilim en la tierra, que terminan siendo gigantes y monstruos gigantescos, porque eran monstruos. Mire, le voy a poner esto en perspectiva. Los gigantes no necesariamente se miraban como seres humanos, porque si usted mira cómo son los ángeles en la Biblia, no son así como que un ser humano con alas, como nos lo han pintado. Si usted lee Apocalipsis o lee Ezequiel, va a haber descripciones de ángeles, como en Ezequiel dice que tenía uno que tenía una cara de hombre, cara de toro, cara de atrás de león y cara de águila y se movían en círculos, y otros, en Apocalipsis viene otro que tiene muchos ojos en el cuerpo, y esos son los ángeles. Entonces, si el Padre formó al ser humano a su imagen, entonces como tú te ves es como se ve el Padre. Pero ¿cómo se miraban los ángeles? Si los ángeles se miran como dice la Escritura, entonces sus descendientes no se miraban como nosotros pensábamos que se miraban. Un gigante, así como un ser humano gigante nada más. Eran monstruos. Posiblemente monstruos mezclados con seres humanos. Entonces, hermano, cuando usted ve esas mitologías griegas y decimos, están locos los griegos, piénselo muy bien. Porque los griegos son la civilización más conocida por ser los más sabios de la historia, y al mismo tiempo también pensamos son los más idólatras de la historia y son los más imaginativos. ¿Cómo van a estar pensando que se les iba a aparecer un minotauro que era un hombre con cuerpo de toro o otro que tenía centauro con cuerpo de caballo? Dices, están locos. El minotauro tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, y el centauro tenía cuerpo de cintura para arriba de hombre pero las piernas de caballo. O el cíclope que nada más tiene un ojo, dices, o la medusa que tenía los cabellos de serpiente. Piensas, esas cosas, ¿quién se le ocurrió? No, hermano, no se le ocurrieron imaginaciones de ellos las miraban, porque estaban viendo a los Nefilim. Eran mezclas. Recuerde, ¿qué dijo Dios? No te mezcles. ¿Y qué hicieron los ángeles? Se vinieron a mezclar con los hombres. Ellos sabían que solo así iban a destruir la creación del Señor. Y Dios entonces hace una profecía donde dice, no quiero que estos sigan vivos, estos Nefilim, los voy a destruir completamente. Y puso un lapso de tiempo, dijo, 500 años van a vivir. Y dice, y al ángel Miguel le dijo el Padre, ve y anúnciale a Shemiyasa, el ángel principal, el ángel caído principal, y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas de su impureza, que sus hijos perecerán, y ellos, los ángeles, lo van a ver y van a ver la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Lo que el Señor dijo aquí fue,
voy a hacer de estos Nefilim que se maten entre ellos por 500 años, y a sus padres, los ángeles, los encadenaron en las montañas alrededor de los valles donde aquellos se mataban para que los vieran matarse. ¿Le gustaría a usted ver a sus hijos morirse? Ni siquiera a los ángeles les gustaba eso. Hay escrituras no bíblicas de esos mismos libros de Enoch que dice que platicaban Miguel y Rafael y Gabriel, los ángeles que sí no bajaron, los que sí permanecieron firmes, y decía el ángel Miguel, dice, el Espíritu Santo me estremece de ver lo que Dios les está haciendo a estos otros que se fueron. ¿Cómo alguien se va a atrever a hacer lo que ellos hicieron después del castigo que el Padre les está dando? Ellos mismos se asustaban, porque esos que se habían caído eran sus amigos, antes de que cayeran. Piense esto, hermano. Estos ángeles se conocían. Y no digo para que tenga compasión de los ángeles pobrecitos. No, le estoy diciendo lo que es tan tremendo, que el castigo de ellos es horrible. Y cuando nosotros queremos pecar, estamos pidiéndole al Padre que nos dé los mismos castigos. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno es un griego que dice tartaros o tártaros. Tartaros es una palabra que los griegos usaban para referirse al lugar más profundo del infierno. Allá los fue a mandar el Padre. O sea, ahí no dice Gehenna, que es el fuego ardiente, ahí dice Tartaros, que es el abismo más profundo. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ve? Después de verlos cómo sus hijos se mataban, los mandó encadenados hasta el más profundo infierno. Eso hizo el Padre con estos ángeles. Jubileo 5:6 dice, y en contra de los ángeles que envió a la tierra mostró su ira excesiva y dio un mandamiento de que les quitaran todo su dominio, y nos hizo, esto está diciéndolo un ángel, supongo que Gabriel o Miguel, dice, y nos hizo a nosotros atarlos a ellos a las profundidades de la tierra, y aquí que están en medio de ellas y están separados de los demás. O sea, ellos están atados abajo. ¿Se acuerda que también dice la escritura que en los finales de los tiempos el ángel Miguel va a amarrar a Satanás y lo va a aventar a lo profundo de los abismos? Posiblemente lo va a mandar a Tartaros allá junto con su gente. Y cuando se salgan de allí por un poco tiempo, posiblemente también va a sacar a sus ángeles. No lo sabemos, pero va a salir con ellos y va a venir a destruir a la gente por última vez, y luego el Padre acaba con todos. Con todo lo que acabo de decir, déjeme darle una línea de tiempo para que sea un poquito más visible y visual para usted. Tenemos esta imagen, espero que la alcance a distinguir. Ok, una recapitulación hasta este momento, para que sea un poco más fácil de ver. Si gusta apuntarlo, número 1, en los días de Jared, que fue el 9º jubileo, 500 años desde la salida del Edén, en el año 3550, los ángeles bajan y tomaron esposas. Luego de que bajaron los ángeles a la tierra, nace la primera generación de los Nefilim, que son los gigantes mutantes, y Yahvé establece que durarían solamente 500 años. Número 3, nació Enoch a la mitad del reinado de los Nefilim. Número 4, luego de 500 años de guerras, mueren los primeros Nefilim, y los ángeles caídos, que fueron obligados a verlos morir mientras estaban atados a las montañas, son juzgados y enviados al Tártaros, el lugar más profundo del infierno. Número 5, después de todo eso, murió Adán, y Enoch fue llevado a los cielos. Número 6, después de todo eso hubo paz. Hubo un periodo pequeño de paz donde nació Noé. ¿Y sabe por qué le digo que hubo paz? Porque se habían muerto los Nefilim y los ángeles estaban atados en el infierno. Había tanta paz que a Noé le pusieron descanso. Eso es más o menos una recapitulación de la línea de tiempo que estamos viendo. Continuamos. Pasaron 500 años, pero nos faltan 700. De Jared hasta el diluvio hubo 1200 años. Lo que significa que cuando la primera generación de los Nefilim murió a los 500 años, todavía faltaban 700 por cumplirse. Y es en este tiempo donde la tierra se llenó de más violencia, tanto que Elohim determinó destruirla. Imagínense, eso es impresionante para mí, que por lo que hemos estado viendo, estaba bien horrible el mundo. Y faltan 700 años de la era desde Jared hasta el diluvio, y estos 700 son peores que los primeros 500. Qué horrible era la tierra, que estaba peor que la era de los Nefilim. Los Nefilim volvieron, hermano. 1 Corintios 15:40 dice, además hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero la belleza o la gloria o la imagen de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza, la gloria, la imagen, la apariencia de los cuerpos terrenales es otra. Ok, ¿por qué le hablo de esto? Porque todos los seres vivos tienen un tipo de apariencia y de espíritu, hermano.
Los ángeles son ángeles, los humanos somos humanos. Sin embargo, los Nefilim son una mezcla profana. Cuando ellos se mueren, sus espíritus no van al cielo y no van al infierno, ya que no fueron creados para ellos. Ellos no fueron creados por Dios, sino que se quedan en la tierra para rondarla y buscar un lugar donde volver a habitar. Cuando usted se muere, la Escritura dice que nuestro espíritu se vuelve con Dios, ¿no? Y decimos de los ángeles que bajaron que fueron aventados al abismo y luego fueron juzgados para aventarlos al abismo y después serán destruidos. Pero estos seres creados no por Dios, sino por ángeles con hombres, sus espíritus, los espíritus de los Nefilim son los demonios que poseen a las personas. ¿Sí se ha fijado que hay muchísimas leyendas de que una casa está embrujada y que se apareció una niña en los hospitales y que iba en la calle y de repente se me apareció una muchacha y que todas esas cosas que mucha gente cuenta, ¿no? Esos son Nefilim. A ellos les atrae la violencia. A ellos, cuando ven un lugar donde hubo un delito sobre una persona inocente, una violación, un homicidio de un niño que era inocente, ellos van a ese lugar, se atraen por esos lugares donde hubo violencia y les gusta tomar las apariencias de los seres que murieron. Por eso la gente dice, se me apareció el niño. No se te apareció el niño, se te apareció un demonio que tomó la apariencia del niño. O esos también son los Nefilim, los que son canalizados por las personas, las brujas, que dicen, tráeme a mi abuelito y te habla igual que el abuelito, pero es un demonio. No es tu abuelito, porque la Escritura dice que se fue al Seol y allá está. Los Nefilim son expertos en imitar todo lo que ellos ya han visto, porque han vivido siglos y siglos y siglos en la tierra, porque están condenados a rondarla por toda la eternidad, porque no tienen lugar en el cielo y no tienen lugar en el infierno, porque Dios no los creó. No sabemos si al final de los tiempos el Señor mismo los va a juzgar y los va a destruir o los lanzará al lago de fuego. Yo no lo sé, no sé cómo, no he estado estudiando sobre eso, tal vez sí haya una respuesta bíblica, disculpe si no la tengo ahora, pero sé hasta ahora que estos no tienen lugar en el cielo y no tienen lugar en el infierno, porque no los creó el Padre. Porque hasta Satanás y sus ángeles, ¿qué dice la Escritura? Apártate de mí a los que van al infierno y te voy a lanzar al lago de fuego, creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para el diablo y los Nefilim. No dice el diablo y sus demonios, dice el diablo y sus ángeles. Y ya vimos que los ángeles son una cosa y los Nefilim son otra. Primera, Enoc 15, del 8 al 12. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos. Y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo. Y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, eso es lo que hacen. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Si en su vida o en su casa todavía existen veladoras católicas, o un rosario, o esas crucitas que ponen arriba de la puerta, o una riestra de ajos, o una herradura, o trae su pata de conejo en el llavero, o si todavía tiene una camisa que le regaló una exnovia o un exnovio, o las cartas de amor, o si todavía guarda un perfume, o si todavía... Todas esas cosas que tengan que ver con algo pasado de su vida que no debe tener ahora. La vida pasada, que dice la Escritura, las cosas viejas, ¿qué? Ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Si usted, siendo un hijo de Dios, sigue manteniendo cosas que no le agradan a Él, que son del pasado, que ahora usted, dice la Escritura, debiéramos avergonzarnos de Él, entonces usted le está dando una puerta de entrada a todas esas cosas. Ellos manipularon a los hombres. Génesis 6, del 5 al 7 dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Yahvé, voy a destruir de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El pensamiento del ser humano era lo malo. Era mal y mal y mal y mal y mal. Pero ¿sabe por qué era lo malo? Porque estaban oprimidos por los Nefilim.
Ya a lo mejor los demonios ya no vivían físicamente, los ángeles perdón, tal vez ya no vivían los gigantes enormes de 50 metros de altura, pero sus espíritus rondaban la tierra y sus espíritus manipulaban al ser humano a que hiciera lo que era malo y todavía peor que originalmente. Romanos 1.26 dice, esto es bien importante, Romanos 1.26 hace una descripción del ser humano de aquellos días. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De la homosexualidad. Dice allí que eran tan pecadores que Dios dijo, hagan lo que quieran. Y sus pensamientos eran continuamente hacer el mal. Y las mujeres dijeron, ya me aburrí de los hombres. Y se empezaron a meter con mujeres. Y los hombres dijeron, me aburrí de las mujeres. Y me meto con hombres. Y dice que el Padre les mandó una retribución a su extravío. Las enfermedades son basadas en esa retribución que está diciendo la Escritura. El ser humano no se enfermaba. Si usted lee los capítulos esos, no menciona que Caín estaba enfermo. Ni Abel. Abel se murió porque lo mataron. Seth no estaba enfermo. Lamec, Enoc, Noé no estaban enfermos. Pero estos llevaron retribución en sus cuerpos de los extravíos que hicieron. Es decir, las enfermedades del cuerpo, tanto de sexuales como no sexuales. Las profanaciones de nuestro cuerpo son producto de la distorsión, de la mezcla que Dios no estableció. Entonces la tierra se llenó de violencia completamente. Génesis 6 del 11 al 13 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Yahvé la tierra, y he aquí que estaba tan corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Entonces Yahvé le dijo a Noé, ya decidí poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Le leo Jacer 4:18, dice, y los jueces y los gobernantes fueron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres a la fuerza de sus esposos, de acuerdo como les agradaban, y los hijos de los hombres en esos días tomaron del ganado de la tierra y de las bestias del campo y de las aves del cielo y enseñaron la mezcla de las especies de animales unas con otras para así provocar al Señor. Hasta se metían con los animales y también mezclaban a los animales entre sí. Por eso es que la mitología te enseña de animales mezclados. Los Nefilim, al no tener un cuerpo, porque son espíritus malignos que andan ahí manipulando, entonces dicen, ¿cómo yo puedo habitar en un cuerpo de una persona si ya tiene su espíritu? Entonces los motivaban a que se metieran con animales para que lo que salía de allí, ellos lo poseían. Entonces por eso existían los centauros, los minotauros, los unicornios, todos esos animales míticos, los dragones con las alas, los grifos, todos esos animales híbridos fueron motivados por los Nefilim que estaban metiéndole al ser humano haz esto con aquello y mete esto y un hombre con un animal y una mujer con un animal y las sirenas y nosotros los vemos como cosas así como que son de fantasía. No, no son fantasía, en ese entonces eran reales y son demonios. Todos esos seres que las civilizaciones miraban y que siempre mirabas, como los egipcios tenían a Anubis, que era el dios de la muerte, que era un hombre con cabeza de chacal. ¿Usted cree que nada más era algo inventado? O los aztecas que tenían a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, o tenían a los hombres que estaban como con cabeza de águila, o esas cosas no son nada más inventadas, esos eran demonios que ellos veían, pero ellos los consideraban dioses, porque ellos no conocían al Dios del cielo, porque el Dios del cielo estaba tan enojado con la humanidad porque no encontraba uno solo que no estuviera corrompido. Tenemos que comprender esto, las civilizaciones que tienen las mitologías y sus dioses no están alejadas de lo que la Escritura dice, solo que los dioses de las civilizaciones son los ángeles que bajaron y los nefilim que habitaron. Entonces cada vez que las civilizaciones griegas te salen con que había gigantes que eran titanes, esos son los nefilim. Venían, bajaron, les enseñaron todas las cosas y ellos los adoraron y dijeron hazme esto y hazme esto. Y si usted pone atención, tienen en común las pirámides. Los aztecas, los mayas, los egipcios, los sumerios, los babilonios, todos tenían pirámides.
Todos tenían algo que tenía que ver con ir para arriba. La Torre de Babel era una pirámide. No querían ir a agarrar a Yahvé. Ellos querían ir a encontrar la morada de los ángeles que habían bajado a enseñarles todo lo que ellos sabían. Todo lo que estos hombres conocían era lo que los ángeles del cielo habían bajado a enseñarles. Cuando los ángeles se desaparecieron, tuvieron que ir a buscarlos y empezaron a hacer todo eso. Jubileo 7:24 dice: después de esto pecaron contra las bestias y las aves de todo lo que se movía y caminaba sobre la tierra. Y mucha sangre fue derramada en la tierra, y toda imaginación y deseo de los hombres era vanidad y maldad continuamente. Pecaban hasta contra los animales. Es decir, después de que se aburrieron de hombres con hombres, se metieron con los animales. El pecado contra los animales. Esto es un comentario de un autor que hizo un libro que se llama Entrevista con el Gigante, se llama Jude Barton. El pecado en contra de los animales es una referencia a la manipulación genética que creó los híbridos humano-animal de la mitología, que parece haber sido una forma de darle a los espíritus de los Nefilim unos nuevos cuerpos para poseer. Lo hacían con ese propósito de tener cuerpos nuevos y hacerlos regresar a la tierra después de sus muertes. A pesar de la pérdida de sus cuerpos físicos, hay razones para creer que los espíritus de los gigantes continuaron existiendo en este estado, o sea, como unos híbridos mezclados, ya que eran y son demonios. Al igual que otras criaturas conscientes, tienen un espíritu eterno en esencia. Por lo tanto, los Nefilim y las diversas razas de gigantes nunca dejaron de existir, solamente perdieron sus cuerpos físicos. Dios hizo los animales, pero hizo los animales herbívoros. Génesis 1:30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. El Señor no hizo a los animales carnívoros, Él los hizo herbívoros. ¿Sí sabe qué significa herbívoro? Comen plantas. Por eso entonces, cuando viene el milenio y se restaura que el león está con el carnero y el niño y el lobo, piensas: oye, ¿no se está comiendo el lobo al niño y el león al carnero? No, porque los vuelve a hacer su condición original, que todos comen plantas, hasta los leones. Job 40:15 dice: considera ahora al Behemoth, el cual yo hice así como a ti. Come hierba como el buey, como el toro. Su fuerza está en sus lomos, su poder está en sus músculos. Pone su cola tensa como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce, su osamenta como barras de hierro. O sea, un animal enorme, fuerte, poderoso. Es una obra maestra de Elohim, solo su hacedor puede sacar la espada contra él. Los montes producen hierba para él, donde retosan todas las bestias del campo. Alguien le va a decir usted: el Behemoth es un hipopótamo, pero dice allí que su cola es como un cedro. Alguien dice: ¿es un hipopótamo o es un elefante el Behemoth? Pero ¿le ha visto la cola de un elefante? Y la cola de un hipopótamo. Son unas colitas así chiquitas. Eso no es un cedro. Un Behemoth es algo muy similar a esto, un brontosaurio. Está la colototote que tiene, dice, las piernas como de troncos y no sé qué tantas cosas menciona. Y ese es un Behemoth. Y es un dinosaurio herbívoro. Pero eso levanta una pregunta. Si Dios hizo los dinosaurios, que sabemos que claro que sí los hizo, dice la Escritura que hizo los monstruos malignos y las bestias de la tierra. Y aquí en Job el padre hace un orgullo respecto del animal que creó. Creó un leviatán, dice que lo pone en el mar. Creó también el Behemoth. Son dos animales que Dios le dice a Job: tú puedes crear esto, si puedes, entonces platicamos. Pero no puedes. Ver un dinosaurio así de grande, pero herbívoro, me hace preguntar: ¿y entonces qué pasa con este? Es un tiranosaurio rex. Es posiblemente el dinosaurio más famoso que existe. Pero ese no es herbívoro. Dios dice una cosa, Satanás mete sus garras y hace algo profano de ello. El Padre dice: yo lo quiero así. Y Satanás dice: pues yo hago esto, y se parece, pero no es lo mismo. Y eso es justamente lo mismo que hace el día de hoy en todos los aspectos. Dios dice: guarda mi Torah, y dice Satanás: no, hombre, eso es nada más de los judíos. Dice el Señor: guárdame el Shabbat. No, hombre, adoremos el domingo. Dice el Señor: guarda mis fiestas. Claro que sí, voy a guardar la Navidad porque es donde nació Jesús. Y tantas cosas. Porque a final de cuentas a Dios no le importa, según ellos, porque ese es el evangelio de la serpiente. Iban Pablo y Bernabé predicando en una ciudad donde les dijeron que ellos eran los dioses, y a Bernabé le decían Júpiter y a Pablo le decían Mercurio, y que se rasgan las vestiduras. O sea, ¿cómo creen que piensan que nosotros somos dioses? No somos eso. Vamos a traer al cantante tal o al predicador porque trae bastante unción, y ahí lo traen con guardaespaldas y en limusina y en avión de lujo,
Porque si no viene así, si no honras al siervo de Dios, entonces tú no estás bien, por favor. Y queremos que todo el mundo le bese los pies al ungido de Jehová. Entonces cuando nosotros debemos ser como el Behemoth, y Satanás te dice, no, tú sé como un tiranosaurio. Sí, es lo mismo, está más bonito, es agresivo, pelea por lo que quieres. ¿Sí se ha puesto a pensar por qué los tiranosaurios no pueden mover las manos? Tienen las manitas bien chiquitas, inútiles completamente, porque Dios no los creó. Les hubiera puesto un uso si los hubiera creado el Señor. Entonces el hombre corrompió a los animales. Mire, le voy a leer Jubileos 5:22. Y la iniquidad se aumentó en la tierra, y toda carne corrompió su camino. Los hombres y las bestias y las aves y todo lo que caminaba sobre la tierra, todos corrompieron su camino. Y empezaron a devorarse unos a otros. ¿Qué dijo el Señor? Las hierbas y las plantas son para los animales. Y luego, ¿qué hizo el hombre? Empezó a hacer pecado, tanto que creó animales que se comían unos a otros. Y los hombres también, por cierto. Enoc 7:5. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra y contra los reptiles y los peces del mar. Y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Hasta el canibalismo llegaban. Y hasta comerse todos esos animales y los animales entre ellos. Dice la escritura en Apocalipsis, cuando habla acerca de los 4 jinetes, que el cuarto jinete, que es un caballo amarillo, que es el caballo de la muerte, dice que el juicio del caballo de la muerte es una epidemia que ataca con enfermedades y con las bestias de la tierra. Y las bestias de la tierra se vuelven más salvajes de lo que ya eran como domésticas y van y atacan y tratan de matar a la gente. ¿Le ha pasado que de repente un perro se le aviente de la nada? Porque tiene un instinto animal, a final de cuentas. Por más doméstico que puedas tener un animal, es un animal. Entonces, imagínate un animal que no es doméstico, que vas caminando por la calle y te salga un león o un tigre. La descendencia de Set, Adán, que significa hombre o que significa polvo, humano. Set, que fue determinado. Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared. Y aquí empiezo a ponerlos en otros colores porque vamos a hablar sobre estos. Jared, que significa descender. En el tiempo de Jared, los vigilantes bajaron a la tierra en el monte Hermón. Enoc significa enseñar. Enoc enseñó en contra de los vigilantes, que era el siervo de Dios en ese entonces. Matusalén significa su nombre, su muerte trae. El diluvio llegó una semana después de la muerte de Matusalén. ¿Por qué cree que Matusalén es el que duró más? Porque Dios estaba prolongando la vida de Matusalén, porque había una profecía que Dios le había dado a Enoc, de que cuando Matusalén muriera iba a venir el diluvio. Entonces Dios a Matusalén le prolongó la vida para aguantar y darle perdón a la tierra, todavía a ver si alguien se podía salvar. Lamec, el papá de Noé, significa desesperanza, nació en el tiempo de los Nefilim. Y Noé, que significa descanso, nació al morir los Nefilim en un tiempo de paz. Tenemos entonces a Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Desde Jared hasta Noé pasaron 1200 años. Y estos 1200 años es el tiempo en el cual vivieron los Nefilim y empezaron a atacar y se murieron y fueron castigados los ángeles caídos, etcétera, 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 hasta el diluvio. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Son los patriarcas antes del diluvio. Todos los nombres en la escritura tenían una razón de ser. Si alineamos estos significados, tendremos un mensaje bastante claro. El hombre está determinado a morir, tristemente. Dios descenderá para enseñar y su muerte traerá desesperanza y descanso. Los patriarcas antediluvianos, en sus nombres nos muestran el plan realmente de salvación de la tierra. El hombre está determinado a morir. Esto es triste. Sin embargo, Dios, Yeshua, descenderá de los cielos para enseñar. Y su muerte de Yeshua traerá desesperanza, porque se pusieron tristes, pero nos dará descanso, porque a través de él tenemos vida eterna. Como la escritura lo dice. Volvemos a la gráfica para que vayamos a la parte final. Pero vamos a la siguiente parte, a la mitad en adelante. Muere Adán, la primera generación de Nefilim es muerta, Enoc es raptado. Nace Noé. En el tiempo de paz y de descanso de tanta corrupción nació Noé. Por eso le pusieron el nombre descanso. Y aquí nació. Noé vivió 500 años hasta los últimos 100 años luego del diluvio. Hubieron 500 años hasta la muerte de los Nefilim. 100 años después, más o menos, nació Noé. En ese tiempo hubo paz en la tierra. Noé fue descanso. Noé vivió 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet, dice la escritura. Y aquí están, 100 años después. Entonces, tenía 600 años, dice la palabra, cuando vino el diluvio. 500 años vive, 100 años nacen sus 3 hijos y luego viene el diluvio. Tenemos aquí arriba
Vienen los animales mezclados. Vemos un hombre con 4 brazos, un centauro. Y esos son los animales o los seres mitológicos mezclados por causa de los nefilim. Luego aquí vienen un nefilín más chaparrito que el de acá. Estos son los súper gigantescos y estos son más pequeños. Porque son los hijos de estos, pero estos ya no son sangre pura de los ángeles. Ya son sangre de los nefilim. Por eso los gigantes de la Biblia van reduciéndose en estatura conforme pasan los años. Por eso Goliat termina siendo de 3 metros y no de 50. Porque iban reduciéndose su sangre hasta que llegaron a ser los seres como en el tiempo de Goliat. ¿Me explico? Pero a los israelitas todavía les tocó entrar a la tierra prometida con gigantes de 20 metros. Entonces, por eso aquí dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 6 que hubo gigantes. Dice, y en ese entonces hubo gigantes en la tierra y después también. Y mucha gente dice, se refiere a que después del diluvio los ángeles cayeron a acostarse con las mujeres. No, los ángeles estaban castigados. Se refiere a que después de que la primera generación se murió, todavía había gigantes en la tierra. Entonces, Noé predica por 120 años, sus hijos nacen a los 100 años y luego viene el diluvio. Noé era perfecto. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y nosotros nos enfocamos en que sí, Noé era bien padre y trajo animales y los metió en el arca y ya. Y esa es la historia que tenemos en nuestra cabeza. Al principio le pregunté qué sabemos de Caín y decimos mató a Abel. ¿Qué sabemos de Noé? Hizo un arca. Pero Noé vivió 930 años, hermano. Vivió 600 años antes del diluvio y vivió 350, 330 años después. El diluvio nada más fue un año de su vida. 900 años. ¿Qué pasó en su vida? No nada más era el diluvio. Noé era perfecto en sus generaciones. Aunque la justicia, hermano, y la perfección espiritual de Noé no se ponen en cuestión. De hecho, lea usted Ezequiel, donde dice la escritura que Dios le dice a Ezequiel, si Noé, Daniel y Job estuvieran en la tierra, yo de todas maneras destruyo la tierra y a ellos 3 los dejo vivos. Así de justos eran esos 3. Noé, Daniel y Job. Dicen, ni siquiera sus familias, pero ellos sí. Aunque la justicia y la perfección de Noé espirituales no se cuestionan, ya que sabemos que era recto delante de Yahvé, la palabra hebrea para referirse a perfecto, hermano, se dice tamim. Tamim es importante. Porque tamim, según el Strong 8549, significa entero, íntegro, sin mancha, completo, perfecto, sin arruga y puro. La perfección de Noé tiene poco que ver con su actitud y más con su ADN. ¿De qué estábamos hablando? Que estaban todos imperfectos, todos mezclados. Noé era perfecto en sus generaciones porque su sangre no se había mezclado con la sangre de los malvados. Él era perfecto. Su sangre estaba íntegra. Él no tenía mancha ni arruga. Él era perfecto. ¿Por qué cree que Dios eligió a Noé para meterlo al arca? Porque era el único que estaba limpio. Entonces Elohim le ordenó construir un arca. Dice Génesis 6:13. Le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca. De madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela de brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo con una puerta en uno de los costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo, con Noé, estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. El arca de Noé fue el último recurso que Elohim usó para preservar la línea de sangre no corrompida en la tierra. Al decirle a Noé que solo él y su familia entrarían es porque sabía Yahvé que nadie más podría estar genéticamente intachable. Fue a través del diluvio mundial que toda carne corrupta en la tierra fue destruida. Sin embargo, los espíritus de los nefilim siguieron rondando los aires por todo el tiempo del diluvio y aún después, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen vivos.
Por eso la gente dice, no, los que trabajan con demonios, es que este demonio sabe todas las cosas y conoce mi vida, me dijo todas las cosas de mi vida. Es que esos demonios andan en todos lados y tienen tantos y tantos años de conocer a la gente que sabe en tu vida porque te han visto. Porque son invisibles y se han metido en tu casa donde hay... Si tu casa tiene cosas de pecado, ahí hay demonios. ¿No se acuerdan que Pablo dice que no saben que lo que los gentiles le sacrifican a los ídolos se los sacrifican a los demonios? Entonces cada vez que nosotros decimos, ay, no pasa nada, es una cadenita de la Virgen, hermano, es un demonio. Cada vez que nosotros seguimos diciendo, voy a poner una cruz ahí en mi casa que al cabo no está crucificado el Yeshua o el Jesús. Nada más es la cruz, la voy a poner en la iglesia. Ahí está. ¿Qué dice la Escritura? No te harás imagen de nada que esté en el cielo ni en la tierra, ni te inclinarás ante ellas. Y no te mezcles. Como en los días de Noé. Si nosotros pensamos que en estos últimos tiempos van a volver a bajar los ángeles del cielo, entonces estaríamos pensando en los días de Jared. Porque en los días de Jared bajaron los ángeles. Pero los ángeles no van a volver a bajar. Pero en los días de Noé, los ángeles ya habían bajado. Y lo que habitaba en la tierra en los días de Noé eran el espíritu de los descendientes de los ángeles, los Nefilim. Entonces cuando Yeshua dice, como en los días de Noé, entonces si nosotros tomamos esa cita bien literalmente, tenemos que pensar que así como en los tiempos de Noé, así va a ser en los últimos tiempos. Entonces en los días de Noé, los espíritus mandaban a los hombres a que mezclaran a los animales. ¿Se ha visto usted que andan esas imágenes de los híbridos de hombre con cerdo y todas esas cosas que hay en Facebook? Pues póngales atención, porque a lo mejor aunque esa sea un Photoshop, quizá tampoco está muy alejado de la realidad. Sí sabe que desde hace como 30 años ya hay animales clonados y está la fertilización in vitro. Y es algo que debe ponernos a pensar. Si esos seres fueron no creados por Dios, fueron creados por un ser humano, ¿no es similar a los Nefilim, creados no por Dios, sino por seres humanos y por seres celestiales que vinieron a la tierra? Que es prácticamente igual. Entonces yo tuve que hacer un examen de conciencia y pensar. Entonces, si hubiera clones humanos 50 años en el futuro, y si ya hay clones humanos para ese entonces, y tal vez hay hasta hoy, esos cuando mueren, ¿a dónde van? Ahora que yo entiendo esto, yo puedo decirle, sus espíritus no son de Dios. Porque como en los días de Noé, los espíritus malvados motivaban a los hombres a mezclarse con lo que no debían mezclarse. Y vamos a concluir aquí. Dice la Escritura, Mateo 24:37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así, como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta que el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien interesante notar que la descripción que Yeshua hace de los días de Noé se refiere a gente que siempre estaba de fiesta, porque dice que se casaban, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Los ángeles caídos ya tenían 700 años en el infierno para el tiempo del diluvio, y los únicos que motivaban a la gente a pecar en ese entonces eran los Nefilim. También sabemos que Satanás a través de los Nefilim desea mezclar la semilla del hombre para que se profane lo establecido por Elohim. Con esto en mente, si en los días de Noé había mezcla de todo lo que no Dios había dicho, todas estas cosas, los animales se mezclaban con otros animales, los hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo este mugrero, si había intervención demoníaca diariamente y andaban de fiesta, entonces en los días últimos, si es como en los días de Noé, debe haber una muy clara descripción de esto también hoy. Hoy en día se casan y se dan en casamiento esas personas que están en contra del diseño original de Yahvé para la humanidad. Y la gente que decidió cambiar lo bueno por lo malo, lo festeja como si fuera el triunfo del amor. En los días de Noé estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Los motivados para cambiar todo lo que Dios dijo, no hagas esto, y dijeron, no, yo quiero mezclarme con lo que el Padre dijo que no lo hiciera. Y en los días últimos se casan y se dan en casamiento y están de fiesta y están con el orgullo y que no sé qué tantas cosas. Todos los que están en contra del diseño original de Yahvé para la humanidad. Por favor, dígame si esto no es el tiempo del final. Ahí está, bien claro, como en los días de Noé. Al principio de la enseñanza dijimos en Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y a la oscuridad le llaman luz y a la luz oscuridad y a lo dulce salado y a lo salado le dicen dulce.
Porque hoy en día que el hombre desde un principio en Edén dijo, yo quiero hacer mi voluntad y hacer mis propias reglas, el hombre decidió cambiar lo bueno por lo malo y festeja lo malo como si fuera lo más precioso. En conclusión, hermano, Ezequiel 44:15, y esto es para nosotros. Se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y luego dice de estas personas que iban a estar en justicia y en santidad, Ezequiel 44:23, deberán ellos, o sea, nosotros que debemos vivir en justicia, debemos enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Por eso es que tenemos que predicar sin estar nosotros metiendo mezclas de nada. Hay puro, hay impuro, hay sagrado, hay profano. Dice el Señor, no tomes las perlas y se las avientes a los marranos. Lo sagrado es lo sagrado, lo profano es del diablo. Y si tú eres un hijo de Dios, no te mezcles y no mezcles lo bueno con lo malo. No digas, a Dios no le afecta que yo guarde en el domingo nada más. Yo me voy a ir a la iglesia el domingo de todas maneras, aunque guarde el Shabbat en mi casa, me voy al culto el domingo porque luego me va a decir algo el pastor. No, hermano, la Biblia no dice que tú hagas eso. Porque los que somos verdaderos sacerdotes de Sadoc, los que tenemos el sacerdocio en nuestro corazón de la justicia del Padre, tenemos no nada más que estar íntegros ante Él, pero enseñarle a los otros, para que los demás también hagan lo mismo. Porque si usted no quiere hacer una diferencia, si usted dice, no, yo no tengo ningún problema, yo puedo seguir haciendo una cosa y mezclarlo con otra, entonces usted nunca va a entrar a la Nueva Jerusalén. Porque Apocalipsis 21:2 y luego el 27 dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa que estaba lista para su esposo. Y luego dice en el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada que sea inmundo, abominable, mezclado, puede entrar en la Nueva Jerusalén. Y ese mensaje entonces es muy importante porque todo aquel que cree que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y comiendo el árbol de la vida al mismo tiempo puede entrar a la Nueva Jerusalén, se va a quedar afuera. No podemos nosotros creer que vamos a obtener la salvación perpetua del Señor, el estar realmente en su presencia, si seguimos mezclando lo que es santo con lo profano. El Señor no juega de esa manera, ni lo hará. Si nosotros pensamos esto, entonces nosotros estamos condenados a ser destruidos. El Padre no piensa jugar con nada de esto, hermano. Él no lo va a hacer y no va a cambiar su gloria. Aquí el que ha hecho mal es el ser humano. Hemos dejado que Satanás nos influya en el oído y pensar que nuestra vida es nada más a la y se va, pero el Señor manda integridad, perfección. El Señor le dijo a Satanás respecto de Job, ¿qué no has visto a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y también de Noé se dice que era un hombre perfecto, que era perfecto en sus generaciones, es decir, que su papá era perfecto, su antepasado era perfecto, era hijo de Enoc, era hijo de Lamec, era hijo de Set, era hijo de Adán, eran varones que servían al Señor. Y él era perfecto en sus generaciones. No podemos entonces nosotros tener un estándar más bajo. Si nada más Noé, y por gracia de Dios, a través de Noé, su familia, se salvaron en el diluvio, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a salvarnos cuando venga el Señor? Si Él dice que como en los días de Noé, será en los días que Él vuelva. Todo aquel que tenga mezclado la fe en el Señor con lo que ellos consideran que es bueno y que es malo, todo aquel que mezcle, el Señor va a venir a destruirlo. Y dice la Escritura que viene y que cuando Él viene bajando abre su boca y trae una espada y mata a sus enemigos. Yo tengo mucho temor de que el Señor no encuentre mi vida en santidad y en perfección. Porque imagínense, yo entonces me recuerda mucho cuando Yeshua dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿de verdad encontrará fe en el mundo? Y dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y luego dice, el justo con dificultad se salva. Entonces todas esas frases me dan en la cabeza a mi doctrina que me hace pensar, no, yo soy salvo, Jesús entró en mi corazón, ya la hice. Por gracia voy a entrar al cielo. No, perdóname. Hermano, si en tu vida hay mezcla de algo, si has guardado los mandamientos de Dios con un corazón sincero, pero todavía hay cosas que a Él no le agradan y tú pensabas, no, realmente a Dios no le importa, recuerda que Satanás es muy astuto y que Él te va a hacer sentir cómodo con lo que tú consideras. El Señor es radical.
y Él exige santidad de nosotros. Él nunca va a decirte a ti, yo te comprendo tu proceso, mijo, no te preocupes. No, Él te dice, sé santo porque yo soy santo. Eso es lo que dice la Escritura. Él te dice, sé santo, entonces esfuérzate por ser santo. Si nosotros estamos esperando que del cielo nos caiga la providencia para ser santos automáticamente, estamos perdidos. Lo único que tenemos del cielo en este caso es la salvación, que el Señor te dice, te doy una nueva forma de empezar, te doy un borrón y cuenta nueva. Pero de aquí en adelante sé santo porque ya te hice santo. Tienes un apellido que dice yo soy santo, compórtate como eso. Eso significa ser santo porque yo soy santo. El Señor te volvió a hacer de su pueblo, te puso el nombre de hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios, porque donde sea que tú estés, necesitas llevar ese nombre en alto. Vamos a ponernos de pie.